Bien, buenas tardes. Realmente es un gusto poder terminar este simposium en el último día de Congreso y agradecer sobre todo ustedes que están firmes acá, oyendo algo de un área que no manejan diario obviamente, pero que el conocimiento general nos permite redondear nuestro conocimiento de ultrasonido diagnóstico en el área de oftalmología. Van algunas palabras de qué es lo que se ha hecho de oftalmología, cómo lo hacemos, unos videos de cómo se hace el examen y posteriormente entraremos en algo de patología. Gracias igual a los coordinadores por la oportunidad de hacerlo. El ultrasonido en oftalmología inició en el año de 1956 con Mundy Hughes, que utilizaron el tipo A como deflexión positiva en tiempo-amplitud y que fue inicial distinto del bidimensional que utilizaban los demás áreas de la economía. 2 años después se inicia el bidimensional por Baum y Greenwood, los cuales hacen el tiempo en 2 dimensiones de brillo y amplitud. En los años 60 se acuña el concepto de ecografía estandarizada, el cual nos permite un diagnóstico tisular, sobre todo en tumores, para ver la estirpe histológica corroborada por histopatología. Después de esto, preconizan los estudios bidimensionales de contacto directo con el globo ocular, ya que al tenerlo hacia la superficie podemos colocar el transductor directamente sobre el globo ocular y obtener las imágenes. Después los de inmersión, los de alta resolución con transductores de 50 millones de ciclos por segundo que nos permite valorar estructuras mucho más pequeñas, milésimas de milímetro, a través de estudios de ultrabiomicroscopía ultrasónica. En el área de Latinoamérica todos empezamos los países en el año de 72, 73, haciendo estudios, reuniéndonos para hacer congresos y participar con la Federación Mundial de Ultrasonido en Ojo, que es el CIDUO, que dio origen después a la World Federation. Utilizamos frecuencias altas, la más baja de 8 MHz y la más alta de 50, lo cual nos permite penetrar menos en los tejidos, pero como el globo ocular está al alcance del transductor, nos permite tener imágenes de mucha definición. Podemos producirlo de 2 formas, ya lo saben físicamente, a miles de ciclos por segundo, que es la magnetoestricción, que nos permite hacer tratamiento con ultrasonido. Y el área grande de diagnóstico, gracias a la piezoelectricidad. Tratamiento se ha utilizado en oftalmología a través de estos métodos para poder, con el vibrador de Yamamoto, reabsorber hemorragias en la cavidad vítrea y que el periodo de desimpregnación hemática de los tejidos internos sea más rápido. Se puede provocar lesión por enfocar el haz ultrasónico a un poder determinado que sella desgarros, pero desgraciadamente el rango útil es muy corto y se dejó de usar. Pero actualmente sí se utiliza para glaucoma estos transductores que dan una señal que tarda mucho en cruzar los tejidos, genera calor y entonces podemos provocar daño en el cuerpo ciliar, el cual nos ayuda a no producir humor acuoso en la cantidad tan grande y se controlan algunos glaucomas con este método. Y la facoemulsificación, que es la que conocemos durante toda la vida, en la cual se quita la catarata a base de desintegrar el núcleo por incisiones de 2, 2,5 milímetros, lo cual es mucho menos dañino que los cortes anteriores con cuchillete. Hacemos que el ultrasonido cruce desde la conjuntiva, desde fuera del globo ocular, y los procesos ciliares, que son los que producen el humor acuoso, disminuyen su tamaño, se atrofian y se controlan las presiones, sobre todo en glaucomas que son de tipo neovascular, como son los pacientes diabéticos, o los que han tenido alguna oclusión vascular. Y la facoemulsificación, en la cual la sonda vibra a través de un haz de ultrasonido, la punta de titanio, y al tocar la catarata, el núcleo,
la va emulsificando, la destruye y la absorbe por medio de una pequeña sonda, y todo es con una lesión menor que como se hacía la cirugía anteriormente. Esto está empezando a cambiar y se usa también láser, pero lo del día a día de nosotros es la facoemulsificación con ultrasonido. Utilizamos para métodos diagnósticos el tipo A, que es simplemente una deflexión positiva de una línea basal cero, nos da amplitud y distancia. Posteriormente usamos el bidimensional, que es desde la parte anterior al fondo del globo ocular y lateral. Utilizamos una época el D-scan, que fue un inicio de lo que pensábamos que era el tridimensional, es decir, un bidimensional con altura. El 3D, que es el que ustedes conocieron antes que nosotros, que simplemente es un corte que la computadora lo va almacenando y nos genera una imagen tridimensional que podemos manejar en el espacio en un recuadro, en una caja de computadora, y podemos valorarle saturación, mediciones, atenuación, absorción, una serie de datos importantes para el diagnóstico. Obviamente el Doppler, que conocen perfectamente ustedes, nosotros no lo manejamos directo, ya que los equipos son demasiado caros para tenerlos para puros problemas vasculares de la órbita o tumores, y es demasiado el equipo para lo que hacemos. Echamos mano de ustedes y les pedimos que nos ayuden a hacer esto. Como esta vena oftálmica superior que se encuentra engrosada con latido transmitido del seno cavernoso por una fístula. Y obviamente el flujo que ustedes conocen, el que se acerca al transductor en codificación roja, el que se aleja, y los índices que ustedes manejan de resistencia, pulsatilidad, que no son útiles en lesiones vasculares. Y el VM, que es la ultrabiomicroscopía ultrasónica para ver el segmento anterior del globo ocular. Vemos córnea, la cámara anterior y las estructuras del ángulo y el iris, y no podemos pasar más en profundidad por la alta frecuencia del transductor. Lo vamos a utilizar primordialmente en transductores de este tipo. Los de tipo bidimensional son sectoriales de un solo elemento, con un haz enfocado, con frecuencias de 10 hasta 50. Los de tipo A estandarizado, que es un haz paralelo, no enfocado, entre 8 y 20 millones de ciclos por segundo, y el de VM lineal de un elemento. Y nos va a permitir ver dos capítulos importantes: medir y diagnosticar. Independientemente de que los medios oculares sean opacos y no podamos ópticamente verlos, pero aún pudiendo ver las estructuras y patología intraocular como este desprendimiento de retina, podemos valorar qué se encuentra por detrás, explorarlo y hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cómo lo hacemos? El paciente recostado, anestésico local con 2 gotas en el fondo de saco, tetracaína que hace su efecto en 1 minuto y dura unos 15, 20 minutos el efecto, suficiente para un rastreo normal. Medio de transmisión, metilcelulosa al 2%. El gel que ustedes utilizan para el ojo es muy irritante, por lo cual usamos este producto oftalmológico que es metilcelulosa, inerte y no arde. Y se coloca directamente. ¿Por qué? Porque el cartílago del párpado, que es el tarso, atenúa mucho el haz ultrasónico. Entonces preferimos ponerlo directo sobre el globo ocular, y además vemos la orientación del globo para cualquier movimiento que nos ayuda a ubicarnos anatómicamente en nuestras imágenes. Tienen los transductores una marca, que es la parte superior de la pantalla que estamos viendo, y así nos ubicamos fácil dónde está nuestra imagen. Si en el globo ocular alguna patología es superior, inferior, lado nasal, temporal, o utilizando los meridianos como si fueran las horas de un reloj. Y colocamos una proyección axial como si quisiéramos pasar el haz ultrasónico a través del área de la pupila hasta el polo posterior con nuestros marcadores anatómicos. La cápsula posterior del cristalino, el nervio óptico y los músculos extraoculares, tanto en cortes
verticales como horizontales, pero siempre en el eje axial. Siempre colocando el transductor directo sobre la córnea, como está anestesiado, no hay reflejo, se coloca dirigiendo la marca hacia el lado de la nariz. Y si quisiéramos hacer cortes verticales, es decir, del hora 12 a la hora 6, lo ponemos transversal y giramos 90 grados, o lo ponemos directamente de las 12 hacia las 6. Y como ven, el paciente aguanta bastante bien, a pesar de que algo se aproxima al ojo, no hacen tanto parpadeo ni aprietan para lastimarse. Claro, son ojos que no ven bien, entonces soportan mejor esto. Podemos hacer los ejes anteroposteriores para medir el eje anteroposterior del globo ocular, primordialmente usado para cálculo del poder de un lente intraocular previo a la cirugía de catarata. Se puede colocar de contacto, tocando la córnea y midiendo las espigas en tipo A desde la parte anterior de la córnea hasta la retina, manejando sus velocidades de acuerdo al tejido por el que va cruzando. O hacerlo de inmersión por medio de un pequeño lente de contacto que va con metilcelulosa o agua destilada y nos permite ver a la córnea con dos puntas, que es el epitelio y el endotelio corneal, un espacio que es la cámara anterior llena de acuoso, cineco, anecoico, cápsula anterior y posterior de cristalino, la cavidad vítrea y la retina, y cada uno con su velocidad específica. Y entonces más fino la medición y más certero el cálculo del poder del lente intraocular. Podemos hacer con el bidimensional lo mismo, de inmersión, para valorar la córnea, el segmento anterior, y cómo este desplazamiento anterior es de un queratocono por la angulación y pérdida de la curvatura normal. Hacemos además proyecciones longitudinales a través de los meridianos del globo ocular. Lo ponemos en la hora 9 y estamos explorando el meridiano del lado contrario. Lo ponemos si es un ojo derecho, a las 9 es el sector temporal y lo que vemos es el lado nasal, músculo recto medial, nervio óptico y toda la cavidad vítrea con la superficie de retina. Y así exploramos de uno por uno todos los meridianos, tanto en estos cortes longitudinales, y hacemos angulaciones del transductor para abarcar desde el sector temporal, revisar toda la parte interna o nasal y hacer angulaciones y ver varios meridianos en forma simultánea. Lo hacemos con el B y hace directo el movimiento, pero en el A nosotros tenemos que mover nuestro transductor para hacer el rastreo del meridiano desde la parte anterior hasta la porción posterior. En transversales ponemos el transductor puesto cerca de la córnea y dirigido a la parte posterior del ojo, en donde vemos nervio óptico, en la parte media para ver las inserciones musculares de los músculos extraoculares, o en la parte anterior, y siempre con movimientos para rastrear en forma manual todas las estructuras. Siempre de contacto directo sobre el globo ocular, lo ponemos en la hora 6, estamos viendo la parte superior del globo ocular. Hacemos ecografía cinética, el movimiento en las estructuras intraoculares es muy importante, y para lo cual le pedimos al paciente que vea hacia la derecha, hacia la izquierda o a donde nosotros querramos, para que se muevan las estructuras intraoculares, una hemorragia, un desprendimiento, un cuerpo extraño, un tumor, tanto en el A como en el B, y nos dan datos muy importantes para el diagnóstico diferencial. La ecografía tipo A nos permite ver vascularidad en las lesiones. Lo que vemos es un flickering o empastamiento de las espigas en los valles o en las puntas y nos refleja paso de sangre a través de los vasos, característico, por ejemplo, de los melanomas y las lesiones vasculares de la órbita. Ese movimiento, por ejemplo, en esta hemorragia vítrea, vemos cómo está móvil, cómo está desprendido el vítreo y hay una hemorragia pegada a la retina que se mueve
y estamos seguros que no es un tumor, que no es una retina desprendida, sino simplemente un coágulo de sangre, el cual tiene características especiales que se las transmitimos al cirujano de vitreoretina y procede rápido a una cirugía antes de que eso traccione y desprenda la retina en su totalidad. Y en el segmento anterior, esa ecografía cinética nos va a permitir valorar el movimiento del iris, de las estructuras posteriores y todo siempre en tiempo real. Todas las ecografías que hacemos, el tiempo real y mezclado el A, el B, el VM o biomicroscopía ultrasónica es básico para nosotros. La órbita. La órbita para el oftalmólogo es lo que está detrás del globo ocular y el borde óseo. Y las lesiones muy posteriores de la órbita las valoramos utilizando el globo ocular como ventana acústica, pasamos a través de ellos casi hasta el vértice orbitario, mientras que las que están muy anteriores lo hacemos paraocular, colocando el transductor entre el globo ocular y la órbita y presionando para llegar a la glándula lagrimal o lesiones muy anteriores. Niños, de preferencia no los pasamos a quirófano, a a anestesia general, sino simplemente el personal o los residentes lo envuelven en una sábana, lo detienen y directo aquí sí, sobre el párpado, hacemos el rastreo. A menos, como en la retinopatía de la prematuridad, que necesitamos un diagnóstico más fino, lo hacemos en las incubadoras y ahí sí directamente hacemos un separador pequeño con una tina de inmersión o los nuevos sistemas que se llaman ClearScan, que es una membrana que contiene líquido y separa la zona cero del transductor y se coloca directo sobre la córnea con anestesia local obviamente y lo podemos hacer tanto en quirófano, en la cama del paciente o dentro de las incubadoras, lo cual es de mucha utilidad. Ojos con trauma abierto. No lo hacemos de inmersión ya que contaminamos rápidamente la herida por líquido, simplemente la membrana es una nueva estéril y no da problema, o lo hacemos a través del párpado, a pesar de que nos atenúe mucho el tarso. Pero de todas formas, la imagen que se obtiene en un trauma es de vital importancia, tanto con el A como con el bidimensional. ¿Qué medimos en el terreno ocular? Todo. El eje anteroposterior, un lente intraocular ya en su posición, hacemos medición muy fina en décimas y centésimas de milímetro, tanto para el eje anteroposterior de un lente intraocular. Podemos medir tumores, aquí ven ustedes una foto de un desprendimiento de retina con pigmento por detrás, sospechando una masa tumoral, la cual se detecta con un VM, un melanoma del cuerpo ciliar, y lo medimos en forma precisa, ya que los que ponen placas de radioterapia necesitan saber las dimensiones de la base y la altura sobre todo para poder dar la cantidad de rads y radiación necesaria. Y lo hacemos tanto sabiendo cuál es la reflectividad interna clásica de estos tumores como la dimensión de altura, que es la más importante. Los músculos extraoculares nos importan mucho en la problema tiroideo. El exoftalmos, en el cual los músculos extraoculares se engruesan, empujan al globo ocular hacia afuera. Es importante saber qué grosor tiene en el vientre muscular, no la inserción acá adelante, sino el vientre, y que puedan comprimir sobre todo al nervio óptico. Esa neuropatía óptica compresiva la valoramos con 3 músculos, el recto superior, recto medial y el oblicuo superior, que es el índice muscular superonasal, del cual siempre echamos mano en un perfil muscular. Siempre estos 3 músculos son los que si están engrosados en un índice superonasal por arriba de 7, le decimos al cirujano que haga una descompresión orbitaria quitando grasa a las cavidades neumáticas, antromaxilar, fosa temporal o simplemente resecando la grasa para evitar la compresión y la atrofia de nervio óptico, el cual lo podemos estudiar también sobre todo con el estudio de tipo A. Vamos a valorar el nervio óptico
desde las vainas que lo cubren, esas meninges, y podemos valorar si hay líquido en el espacio subaracnoideo que corresponda a un edema cerebral por aumento de presión, y todo ese espacio se llena de líquido y podemos dar el dato para descomprimir ese nervio óptico en forma quirúrgica o darle el dato al neurocirujano de que probablemente en un niño ponga una válvula de derivación o algún otro aditamento. Y medir la córnea para la cirugía refractiva. Aquellos que quieren dejar de usar lentes por miopía, astigmatismo, hay que conocer cuál es el grosor de la córnea en el centro, que tiene el promedio de 530 micras. Si es más delgado, la cirugía puede traer consecuencias a varios años, dar ectasias, y entonces siempre hay que medirlo para poder hacer, como en antes se hacía, los cortes a base de cuchilletes de diamante y ver la profundidad a la cual se hacen los cortes, o la medición con el VM. Esas mediciones se hacen en forma muy precisa, midiendo desde el epitelio al endotelio corneal, y de acuerdo a eso calibramos la profundidad de corte con los cuchilletes. O los aparatos de láser se programan para que hagan la ablación y la destrucción de tejido. El cristalino, normalmente cuando lo quitamos por catarata, lo sustituimos por un lente intraocular con una graduación especial, calculada por el eje anteroposterior y diferentes fórmulas, pero sobre todo nos interesa también saber en dónde quedó ese lente y si no está dando problema en su posición, para lo cual el VM nos permite valorar detrás del iris, que es esta estructura con el epitelio pigmentado, la parte óptica del lente por donde vemos, y las asas son las que permiten la fijación y que no se mueva directo al cuerpo ciliar, o los de tipo fáquico por miopías altas, o los que van directamente a la bolsa capsular, pero con las asas que pueden dar problema porque empujan la raíz del iris, cierran el ángulo y vienen glaucomas secundarios. Entonces la valoración posoperatoria es importante. Diabéticos, hipertensos, trauma, nos va a dar hemorragias en el vítreo, que no permiten ver el polo posterior. Si logramos detectar con ultrasonido una hemorragia reciente, fresca, un puntilleo fino, podemos seguirlo contemplando y esperar que se reabsorba poco a poco. Pero si logramos detectar membranas que toquen la retina y la traccionan, la jalan y empiezan a dar desprendimientos pequeños de retina, se actúa quirúrgicamente antes de que se desprenda totalmente la retina de su sitio, como en esta forma, o con membranas por proliferación en el vítreo que atrofian y ya no puede quirúrgicamente colocarse en su lugar. Y algunos casos en los cuales, no traumático, pero sí pacientes muy miopes, tienen tracción y desgarros periféricos, en los cuales podemos detectar el desgarro como esa pequeña ruptura de la membrana con un espacio en el centro, donde está el agujero de la retina, y detectado en forma temprana, simplemente se da láser alrededor para sellarlo y evitar que pueda desprenderse a futuro. Padecimientos congénitos, como es la persistencia del vítreo primario o el canal de Cloquet, que es la membrana fibrovascular que va del nervio óptico hacia la cápsula anterior de cristalino, la podemos detectar perfectamente por ultrasonido. Fibroplasias y lesiones anteriores por prematuridad, concentraciones de oxígeno grandes, bajo peso al nacer, inmadurez hace que se desprenda la retina en la periferia y se puede ir hacia atrás hasta hacer una retinopatía de la prematuridad grado 5 que ya no tiene opción quirúrgica, por lo cual hacer los estudios directo en los cuneros, en las incubadoras es muy importante. Parásitos, nuestros países tienen parásitos, no hablo de los políticos en cada país, sino simplemente una toxocariasis en la cual los granulomas periféricos, por convivir con perros, podemos detectarlo en forma importante, o los cisticercos, como en este sitio subretiniano, y por estar vivo podemos ver los movimientos clásicos tipo amiba con lo que se desplazan detrás de la retina. Podemos obtener ese dato e inmediatamente hacer tratamientos quirúrgicos. Y los posoperatorios de la retina, que se hacen cinchos alrededor de tipo silicón, que empujan la esclera hacia adelante mientras se cicatriza, los podemos valorar,
o decidir que no se pegó la retina por completo, sino sigue desprendida, se reinterviene al paciente. Y todos los cirujanos de retina utilizan sustancias que las vemos en el posoperatorio. Los líquidos pesados, primordialmente hexafluoruro de azufre, que quedan micelas ahí que pueden ser tóxicas para la retina y hay que eliminarlas totalmente. El ultrasonido las detecta y permiten que el cirujano las vaya a buscar directo y poder intercambiarlas por líquido o aire. Silicón en cavidad vítrea, que es el que permite mantener a la retina pegada en su lugar mientras cicatriza en forma adecuada. Tenemos que hacer seguimientos para ver si ya cumplió su cometido y retirarlo a través de las semanas o los meses. Y las complicaciones por hipotensión marcada, que son los desprendimientos coroideos, tanto hemorrágicos como serosos, es importante en el posoperatorio poderlos detectar. Tumores, dos muy clásicos, el de la infancia, el primario más importante y maligno que hay, que es el retinoblastoma calcificado, que a la imagen bidimensional nos los da en forma tortuosa, con grandes depósitos de calcio y alta reflectividad en el tipo A por las calcificaciones. Y en adultos, un melanoma de coroides, el tumor pigmentado detrás de la retina, en forma de hongo clásica porque se rompe la membrana de Bruch, la cual acoda la base del tumor y nos da la forma de hongo o tapón de champán clásico, y la baja reflectividad con vascularidad demostrada por el tipo A. Hacia la órbita, tumores, dos de ejemplo únicamente, uno de tipo vascular, que es un hemangioma que nos da un exoftalmos, desviación inferior y temporal del globo ocular, y vemos, en lugar de que esté blanco por completo por la grasa orbitaria, hay una lesión ovalada, perfectamente bien delimitada, y con un ángulo capa que le llamamos, que es la atenuación o absorción del poder ultrasónico, que nos atenúa los ecos posteriores en una imagen de 45 grados característica. Y uno de tipo quístico, que es un mucocele frontal, se destruye la parte ósea de la órbita y la mucosa del seno protruye hacia la órbita, empujando al globo ocular, el globo ocular adelante y el quiste, ese mucocele frontal, perfectamente bien definido, sin ecos en su interior, muy baja reflectividad que demuestra un 6% de lo que es las lesiones quísticas. En ocasiones sí puede tener ecos adentro porque hay producción de moco que también pasa por la mucosa hacia la parte orbitaria. Y el segmento anterior, que es el que usamos el ultrasonido de alta resolución, anteriormente lo usábamos con un transductor de 10, pero no se veían ni se definía perfectamente las lesiones. Actualmente usamos un transductor lineal, los demás son sectoriales, con una frecuencia de 50 MHz, una resolución de 60 micras, pero penetramos muy poco, diseñado por un canadiense, el Dr. Charles Pavley. Transductores muy pesados al inicio, tenían un brazo para poderlos detener porque era cansadísimo hacerlo. Actualmente se han modificado y se hacen en forma más sencilla, con una membrana que contiene el elemento de agua transmisor y directamente sobre el segmento anterior. ¿Qué vemos en él? La córnea, el espacio lleno de humor acuoso que es la cámara anterior, el iris desde el borde pupilar y la raíz en donde está el ángulo, que es el que se encarga de mantener la presión ocular en sus niveles normales, porque si no viene un glaucoma, el cual atrofia el nervio óptico y puede conducir a la ceguera. Y así es como lo vemos en un corte al VM, casi una copia fiel de un corte a gran escala, la córnea desde su epitelio al endotelio, la cámara anterior con el plano del iris, los procesos ciliares y aquí parte del cristalino en la parte anterior. Entonces todo esto en tiempo real se puede estudiar en forma adecuada. Podemos ver lesiones en la córnea como lesiones herpéticas o metaherpéticas que van dando aquí tinción con fluoresceína, pero que es importante saber a qué profundidad están. ¿Por qué? Porque pueden estar sujetas a tratamiento con láser para hacer lo que llaman un resurfacing
y dejar más pareja la superficie y quitar la zona cicatricial y que pueda mejorar la visión. Aquí detectamos el epitelio de la córnea, la membrana de Baumann, todo el estroma y al fondo membrana de Descemet y endotelio. Y las lesiones que son blancas cicatriciales en estroma superficial se miden y con láser se van destruyendo para volver transparente la córnea otra vez en sitios que son muy superficiales. La cirugía refractiva hay de dos tipos, una que es superficial, en la cual se destruye el tejido a base de disparos de láser y se rompe la segunda capa, que es la membrana de Baumann, y se hace una ablación, ven más oscura esta zona, con lo cual disminuye el grosor de la córnea y se corrigen las dioptrías negativas de la miopía. O si se hace con láser en profundidad, se respeta esa estructura y aquí vemos cómo se aplana la curvatura corneal que debería de venir en esta curvatura más anterior. Aquí se va hacia atrás, se respeta la membrana de Baumann, se corrige más miopía y no se lesiona las capas superficiales, únicamente las capas profundas, con menor morbilidad que la otra técnica. El queratocono, que es el adelgazamiento y desplazamiento anterior de las capas de la córnea, puede hacer que pierda la visión, se hagan úlceras y requieran trasplante de córnea. Cuando llega una etapa aguda, que es el hidrops, se llena de líquido la córnea, se engruesa, se hacen lagunas y se ulcera, lo cual genera una cirugía de urgencia de trasplante de córnea de tipo tectónico y no la de tipo óptico, que es la que funciona mejor, en la cual podemos ver perfectamente ya el injerto corneal en su lugar, totalmente transparente, mientras que la periferia de la parte receptora se ve más opaca, pero aquí funciona en forma adecuada porque las capas de la córnea se unieron en forma adecuada, las 5, receptor y donador. Cuando no sucede así, viene un rechazo, un edema, y esto lo hemos detectado porque las capas de esa córnea no se unieron adecuadamente y dejan un escalón, por lo cual el humor acuoso que está en la cámara anterior penetra a las capas intermedias de la córnea, da edema y opaca el injerto y hay que volver a operar otra vez. Por lo cual, en el posoperatorio inmediato, un estudio de VM nos asegura que esté en forma adecuada ese trasplante. Tumores de la conjuntiva que pueden invadir la córnea. Tenemos que ver, no hacer el diagnóstico porque es de tipo clínico primordialmente, estos carcinomas vasocelulares, espinocelulares, pero sí a qué profundidad están para ver si se hace una resección superficial únicamente o las capas de la córnea ya están invadidas y tiene que hacerse un trasplante simultáneo. Entonces, la guía para el cirujano es importante. El mismo cristalino, podemos ver los lentes de miopía alta, los cuales van insertados detrás del iris y tenemos que medir en forma precisa cuál es la distancia que hay entre el endotelio corneal y la superficie del lente para que éste no se vaya hacia adelante y toque endotelio, porque al tocarlo se puede fácilmente descompensar y dar córneas opacas que requieran quitar el lente y quitar la córnea para poner una nueva. Lentes de fijación de iris para miopía alta. Estos lentes tienen unos ganchos los cuales pinzan la parte media del iris y se mantienen ahí, pero sueltan pigmento, dan problema y los podemos valorar en forma adecuada con ultrasonido de alta resolución para ver si el área de la pinza está tomando el tejido adecuado y no provocando un fenómeno inflamatorio constante. Igual, todos esos lentes tienen lo que llamamos la parte áptica o las asas donde se fijan las estructuras del globo ocular. Esto es por donde se ve que es la parte óptica con graduación en dioptrías y las asas que permiten fijarlo y que no se esté moviendo y dando problema. Pero uno las puede colocar en forma inadecuada en otro sitio, dando aumento de presión, dando fenómeno inflamatorio, o estar demasiado cerca de la córnea
con lo cual vienen descompensaciones. Entonces, decirle al cirujano que ese lente se movió de su lugar y el asa que se fija no está en el ángulo, sino sobre la herida quirúrgica de la córnea, o inadvertidamente no está aquí en el ángulo, sino replegando y jalando al iris en su raíz, nos da los síndromes que en esa época se llamaban de UG, H de hemorragia, U de uveitis y G de glaucoma, lo cual les daban al traste con la cirugía. Había que quitarlos y hacer cirugías nuevas. La esclera tiene patología inflamatoria, sobre todo los que dependen de problema colágeno sistémico, y son las escleritis superficiales y las escleritis nodulares. Aquí el ultrasonido nos permite valorar que en este fenómeno inflamatorio doloroso para el paciente, simplemente la conjuntiva es la que está engrosada por el fenómeno inflamatorio en la base de la esclera, mientras que en las de tipo escleral, en la que sospechamos hay un pequeño nodulación dolorosa que no se quita aún con esteroides, demostramos cómo disminuye la densidad en esta zona media de la esclera, donde se encuentra el nódulo, y el tratamiento será primordialmente esteroides de depósito subconjuntivales. La cirugía del vítreo se hace a través de cortes y entradas sobre la esclera que muchos cirujanos no suturan. Siempre tenían la idea de que la esclera cicatrizaba perfectamente bien y se demostró que no es cierto. Se forma un tapón de fibrina, pero la herida en esclera se queda abierta hacia la profundidad. O hace dos tapones de fibrina, uno interno, uno externa, diferentes formas, pero es la vía de entrada de gérmenes, bacterias que nos dan endoftalmitis, las cuales destruyen el globo ocular, sobre todo si es pseudomonas o algún otro tipo de germen así de agresivo, lo cual hace que, conociendo esto, ya el cirujano pone un punto de sutura para proteger al paciente. En el iris hay situaciones congénitas como la aniridia, en la cual siempre se pensó que no había ya tejido, no había crecido, pero el ultrasonido demuestra que hay un remanente pequeño, demostrado como este pequeño gancho en la raíz del iris, que simplemente es un vestigio de lo que debía de haberse desarrollado. Y lesiones anteriores que simulan parásitos, y simplemente esto resultó que era siembras de un retinoblastoma que de la parte media del ojo pasó a la cámara anterior y simulaba una parasitosis tipo cisticercos, bien demostrada por las zonas ovaladas, redondas, con una densidad excéntrica, y todo en tiempo real. Se vio que no era un parásito, sino siembras exclusivamente de un tumor. Esto es lo que es en general el ultrasonido de ojo, cómo lo hacemos, cuándo empezó, para qué nos sirve, y vamos a pasar a la siguiente charla, que es ya sobre tumores, y los vamos a dividir, los de intraoculares y los orbitarios. Si mientras tienen algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto, mientras pasamos la siguiente charla. Le pediré a la doctora Aguirre, que está aquí enfrente, que es mi esposa, que me viene a echar porras, si tiene alguna pregunta o disiente de lo que dijimos. No es... Bueno, ella es la que me ayudó a preparar todas las conferencias, así que pasaremos a la de tumores. Lo bueno es que sí están pasando los videos, porque varios de los compañeros no tuvieron esa suerte. Aquí sí están pasando. Y en tumores vamos a dividirlos, los intraoculares. Y esos intraoculares también están divididos en lo que es la parte anterior y los que son los de la parte posterior y los de la órbita. Anteriores, por ejemplo, los de córnea, como este hemangioma, el cual se ve perfectamente bien definida, las ovillos vasculares que vienen de un vaso nutricio, de la esclera y la conjuntiva, penetran a la córnea, y esto, aunque parece que está en la superficie de la córnea,
El estudio VM nos demuestra que está en el espesor de la córnea, la parte anterior con epitelio y Baumann, la lesión tumoral vascular y la parte posterior de endotelio. Entonces todo el tumor se encuentra en la parte media, sujeto a cirugía o tratamiento con antiangiogénicos para reducir el volumen y el flujo vascular y que desaparezcan. Y aquí entra mucho la ecografía estandarizada tipo A, la cual vamos a valorar la reflectividad cuantitativa que es característica de ciertos tumores. Si pasamos hacia la parte interna, hacia el iris, encontramos primero las lesiones pigmentadas de la uvea. La uvea es coroides, cuerpo ciliar e iris. Y el melanoma uveal es el segundo tumor en frecuencia de todos los melanomas uveales, que es el del cuerpo ciliar, y están en una superficie anterior bien definida, muy pigmentado, que da irregularidad en la pupila, la está haciendo ovalada. Casi siempre involucran al mismo tiempo iris y cuerpo ciliar. Y lo vamos a encontrar al estudio bidimensional como un tumor sólido, homogéneo, muy parejo el puntilleo en todo su interior, con una reflectividad media-baja al tipo A estandarizado. Tiene signos de vascularidad que es característico de los melanomas, y aquí el Doppler, si pudiéramos hacerlo en lesiones tan pequeñitas, los índices de resistencia nos permitirían verlo con mayor fineza, hasta un 95% de precisión mientras tenga 3 milímetros de grosor en adelante. El tipo celular, primordialmente encontramos el fusiforme con un casi 70%, y otros tumores en segmento anterior sobre el iris, el xantogranuloma, que es la localización extracutánea más común que tiene la histiocytosis tipo no Langerhans. Lo vamos a encontrar como una lesión que abomba el iris hacia adelante, muy pareja, redondeada, con vasos en su superficie, y estos son los que sangran en forma espontánea, sobre todo en gente joven, y es la que nos da la pauta de que este tipo de lesiones no se comporta igual que otros tumores, son los que sangran fácilmente. Eso quiere decir que en la consulta va a llegar un joven o un niño con la cámara anterior llena de sangre, sin antecedente de trauma, ni antecedente quirúrgico, y entonces tenemos que pensar que pudiera haber este tipo de tumores. Curiosamente, a pesar de ser de tipo sólido, no transilumina, y es importante hacer siempre poner esa pequeña sonda de luz en la parte posterior y ver si la transmiten, sobre todo en los estudios en un cuarto oscuro. Ese xantogranuloma es una masa sólida, perfectamente bien definida, tanto el borde anterior como el posterior, que es el epitelio pigmentado, puede tocar el endotelio de la córnea y empezar a descompensarla, y vemos la alta reflectividad, es decir, la altura casi al 100% de nuestra pantalla, que da un poco de atenuación posterior hacia el epitelio. Lesiones vasculares en el iris, a pesar de estar muy pigmentado, esto es un hemangioma. Está pediculado, tiene una base y puede tocar aquí el endotelio corneal con lesiones blanquecinas, baja de visión, lo cual hay que quitarla porque si no va a descompensar fácilmente estas estructuras. Y como depende del iris, nos va a deformar el área pupilar, que es característico de estas lesiones. El tipo VM nos lo define y nos lo dibuja perfectamente como una lesión ocupativa en la cámara anterior, con una base, un pedículo, y redondeada hacia adelante tocando el endotelio. Y en ocasiones con áreas quísticas características, con alta reflectividad de un 79%, sin vascularidad presente. Los nevos los encontramos fácilmente en la superficie del iris como pequeños nodulitos pigmentados o pequeñas placas difusas, pero que siempre tenemos la inquietud de que cualquier lesión pigmentada pueda a través de los años evolucionar
a un melanoma. Entonces siempre hay que hacerle seguimiento, saber que parece una peca, que no están vascularizados, que pueden dar la idea de una pequeña mancha únicamente en la parte media y hacia la raíz, y ver cómo en forma de placa se definen perfectamente en el estroma iridiano con alta reflectividad, mientras que el melanoma, la reflectividad, las puntas de las espigas son muy bajas, del 50% hacia abajo. Entonces la ecografía estandarizada nos ayuda al diagnóstico diferencial en forma muy precisa. Otra lesión del segmento anterior en el iris es el méduloepitelioma. Es muy raro, de tipo embrionario, es benigno, siempre en niños, y hace el debut la patología como una membrana ciclítica, es decir, esta mancha blanca llena de vasos sanguíneos que se va adhiriendo al cristalino, pero que de repente puede dar una masa redondeada y ocasiona aumento de presión intraocular, con área de quistes en el estroma, tapa el ángulo, evita que el acuoso sea reabsorbido por el aparato de filtración y viene un glaucoma secundario muy difícil de tratar. Entonces, poderlos diagnosticar en forma oportuna permite no solo quitar la masa ocupativa, sino prevenir las hipertensiones oculares y los glaucomas secundarios. Quistes son muy comunes. Esto yo necesitaría saber si es cierto lo que dice la diapositiva, porque se ha aducido que la amniocentesis, que en algunas épocas se hacían, no sé, me imagino agujas demasiado largas, podían tocar el globo ocular, penetrar a cámara anterior y ocasionar un quiste por proliferación de ese tejido. Siento que las amniocentesis están guiadas, se ve perfecto actualmente si son guiadas o no por ultrasonido para que el producto lo pueda uno picar. Antes probablemente pudiera haber sucedido, me imagino que ahora es imposible hacerlo. Son muy redondeaditos, muy bien delimitados, transparentes por completo, se ve la parte posterior, pero el problema es que si crece y tapa el área pupilar, esos niños les baja la visión, se vuelven ambliopes y no recuperan visión con el tiempo ni con tratamiento, por lo cual hay que quitarlos a pesar de que puedan volver a salir. Esos quistes son poco comunes, unilaterales, bien definidos al ultrasonido, se ve el iris, cómo viene aquí en su grosor normal y cómo se divide en las dos capas porque se llena de líquido toda la parte anterior, tocando al cristalino atrás y tocando al endotelio corneal, dando descompensación. Todo esto bien definido por el VM o ultrasonido biomicroscópico. Los congénitos del epitelio pigmentado están más hacia atrás y casi siempre están involucrando el cuerpo ciliar y se ven perfectamente bien en la raíz del iris, como se ven las zonas quísticas llenas de líquido, pero que esta raíz del iris, que debería venir recta hacia la cámara anterior, se desplaza hacia adelante, tapa el equipo de desasolve, que es el ángulo con el canal de Schlemm, aumenta la presión intraocular y vienen glaucomas secundarios. Antes de que eso suceda, hay que medir constantemente de qué tamaño son estos quistes, que no crezcan en tamaño o en cantidad, y poder hacer el tratamiento quirúrgico. Pueden ser transparentes como lo vimos anteriormente o tener pigmento en su superficie y asoman apenas por el área pupilar, por lo cual casi nunca los vemos clínicamente. Habría que dilatar la pupila y son hallazgos de exploración primordialmente. Pues ya encontrados hay que medirlos, ver si esa zona donde está la separación del epitelio pigmentado del iris es suficientemente grande desde el cuerpo ciliar hasta el borde de la pupila, protruyen hacia adelante y nos pueden dar problemas de baja de visión y de fenómeno inflamatorio. Estos sí son graves, son los carcinomas escamocelular de conjuntiva que por alguna razón se operaron creyendo que era un pterigión, una carnosidad común y corriente, y a las 2-3 semanas prolifera nuevamente, empieza a invadir
la conjuntiva en el limbo, que es la zona más peligrosa, y penetra al globo ocular e invade el iris. Por lo cual el tratamiento es enucleación, quitar ese globo ocular, porque si no, toda la invasión hacia la órbita es en muy poco tiempo. Casi siempre en adultos mayores, más en hombres, y en el limbo, que es la zona de unión entre la córnea y la esclera, es donde usualmente se encuentran. Y vemos cómo ha pasado ese borde de la esclera, se encuentra ya dentro del globo ocular, invadiendo todo el iris, por lo cual se pasa a una cirugía mutilante y después una prótesis. Como ese iris se ve todo engrosado, ese tumor que estaba en la parte externa penetró a través de la esclera, invadió todo el iris, destruyó la capa posterior y seguirá invadiendo hacia la profundidad. El poderlo detectar a tiempo nos permite evitar tener que hacer estas cirugías mutilantes. Aquí ven cómo ya no solo está en el iris, en el cuerpo ciliar, sino ya la coroides hacia atrás se empieza a engrosar, se empieza a llenar de tumor, a lo cual puede pasar a invadir más atrás del globo ocular, invadir nervio óptico y pasar a otras áreas. En el cuerpo ciliar los melanomas casi siempre van junto con los de iris. En adultos, a pesar de que hemos encontrado melanomas en niños de 6, 7 años de edad, son raros, pero en medicina siempre hay los casos únicos. Son difíciles de evidenciar ya que no cualquier exploración oftalmológica los detecta, pero aquí el estudio de ecografía nos permite valorar que esta superficie perfectamente bien en periferia de repente se pierde, da una zona de protrusión anterior, un pequeño tumor homogéneo con la superficie muy pareja, muy lisa. A la ecografía tipo A, que nos ayuda al diagnóstico diferencial, son de baja reflectividad interna, un 17%, y tienen vascularidad. Es clásico de los melanomas en donde estén que tienen vascularidad. Muy redonditos, perfectamente bien delimitados, ocupando tanto la raíz del iris en esta zona como todo el cuerpo ciliar en la parte posterior y ya empezando a invadir la esclera, y seguramente si esto se deja va a exteriorizarse, va a destruir esclera y va a salir al espacio subconjuntival invadiendo tejidos orbitarios, lo cual hace que el tratamiento no nada más sea una enucleación, sino una exenteración orbitaria, quitando párpados, parte de hueso, lo cual puede evitarse haciendo los estudios previos y de seguimiento. Otro tumor es el leiomioma. También es benigno, muy raro encontrarlo. Hemos tenido oportunidad en el servicio del Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, un 2.27% de todos los tumores de iris y cuerpo ciliar. Lo ven oscuro en esta zona, pero a pesar de ser oscuro es amelánico. Lo que pasa es que está detrás del epitelio pigmentado del iris y simula que es un tumor con mucho pigmento. Simplemente al quitar esa capa se extrae el tumor y es blanco por completo. Y a pesar de ser sólido, transilumina. Es el único tumor de este tipo que a través de la luz podemos ver el interior del globo ocular. Lesión elevada, sólida, en forma de domo, al estudio bidimensional normal, con reflectividad al modo A media baja, irregular, es decir, las puntas y los valles son demasiado dispersos unos de otros, y este es otro tumor que está muy vascularizado. Vemos el flujo vascular al tipo A, y si tuviéramos a mano un Doppler, veíamos no en la orilla, en la parte externa del tumor, sino interna, los ovillos vasculares y el flujo. Igual el leiomioma ocupando la cámara anterior, como toca el endotelio corneal y puede empezar a lesionar y opacar esa córnea. El melanocitoma es otro tumor pigmentado pero benigno que encontramos en el cuerpo ciliar, casi un 3% de todas las neoplasias del cuerpo ciliar, usualmente en la parte posterior, en nervio óptico, pero ocasionalmente lo encontramos adelante en el cuerpo ciliar.
con gran crecimiento rápido, no tiene vascularidad, pero que hay que vigilarlo porque una buena cantidad de ellos a través del tiempo van cambiando su estructura histológica y pueden originar un melanoma. Entonces, siempre teniendo un melanocitoma, no podemos dejar ir al paciente sin estudios periódicos para ver crecimiento y cambio en la reflectividad. Son muy grandes, muy pigmentados. Van a decir, si es benigno, ¿por qué tienen la pieza histológica? Porque en alguna época se pensó que podían ser malignos y a pesar de todo ver un tumor de este tamaño pigmentado con cambios inflamatorios, con aumento de presión, se hacía enucleación en esas épocas. Ahora nos permite ver la masa tumoral perfectamente bien definida, atenuación posterior o sombra sónica, o lo que nosotros llamamos atenuación escleral, nos permite definir que absorbe mucha energía a diferencia de otros tumores. Y obviamente el tipo de reflectividad interna de un 50% y que no tiene flujo sanguíneo nos permite hacer el diagnóstico. Al tipo VM y otro en niños es el méduloepitelioma o dictioma de tipo color de rosa en su superficie, perfectamente bien definido, nos da deformación de la pupila y grande en sus quistes, en su interior, bien demostrados por el VM. Nos da glaucoma neovascular, hay oclusiones arteriales que hacen que toda esta zona se llene de vasos sanguíneos, obstruye el ángulo y vienen glaucomas secundarios. Y la posibilidad de detectar esos quistes en su porción anterior es característico de los méduloepiteliomas. El epitelio pigmentado nos puede dar adenomas de tipo benigno, pero crece tan rápido que empuja al cristalino de su lugar, lo opaca y nos da catarata. Entonces, en el momento del acto quirúrgico de quitar la catarata y poner un lente intraocular, se hace la resección del cuerpo ciliar para tener la seguridad de que esto es un adenoma de epitelio no pigmentado y que es de tipo benigno. Es irregular, multilobulada, transilumina y sin vascularidad también. Al VM, la misma lesión, son lesiones tan grandes que no caben en la imagen porque da cortes muy pequeñitos el VM. Y los quistes de cuerpo ciliar que son perfectamente bien definidos, con una pequeña lesión redondeada, bien definida, puede tener pigmento en su superficie, pero perfectamente bien definidos detrás del epitelio pigmentado, la zona redondeada, quística, sin ecos en su interior, en un corte longitudinal y en un corte transversal. Muy baja reflectividad en su interior. Vean ustedes la parte anterior del quiste, la posterior y los ecos internos probablemente menos de un 10-5%. Tumores en el polo posterior, el nervio óptico tiene las drusas profundas que se ven como pequeños granos blanquecinos y que pueden simular fácilmente edema de papila. Esto se confunde con edema papilar pensando que hay una lesión cerebral, aumento de presión y simplemente la ecografía nos permite definir esa drusa gigante en la cabeza del nervio óptico, redondeada, de alta reflectividad, si es de tipo profundo o si es de tipo superficial y protruye hacia la cavidad vítrea. Dicen que en granos de tapioca perfectamente bien redondeaditos, anfractuosos, que pueden invadir el nervio óptico, pero hacen la superficie más anterior, protruyen a la cavidad vítrea, alta densidad, parecidos al melanocitoma que hablamos de cuerpo ciliar. Este está enfrente del nervio óptico. Protruye todo el pigmento saliendo del nervio óptico hacia el interior del globo ocular y simula un tumor maligno como el melanoma. Simplemente es pigmento de un nevo gigante magnocelular
que protruye hacia el vitrio y da esta forma de botón perfectamente bien definida por ultrasonido, y decidiendo que esto no invade al nervio óptico para nada, no crece, no tiene vascularidad y es de tipo benigno. Hacia polo posterior sí vamos a encontrar lesiones malignas, como es este carcinoma metastásico. De mama en mujeres, de próstata en hombres, intermedios probablemente el broncogénico, y vamos a encontrar detrás de la retina la coroides infiltrada con una lesión bien definida, de tipo amarillento, con algunas lesiones hemorrágicas en su superficie, y que el estudio con transductores de 10 o 20 MHz nos ve perfectamente definida la coroides en forma alargada, coexistiendo con un desprendimiento de retina y con una reflectividad interna característica de un 80-90% y con un poquitito de vascularidad. Estudios subsecuentes nos permiten valorar crecimiento, cambio en la reflectividad y hacer ese seguimiento para decidir enuclear ese ojo o hacer un tratamiento con radioterapia. Los hemangiomas pueden dar una idea oftalmoscópica similar, aunque este es más de color anaranjado, con las hemorragias más definidas, tienen desprendimientos de retina y lo vemos igual en forma alargada desde la papila o salida del nervio óptico hacia la periferia, coexistiendo el desprendimiento de retina de tipo seroso, calcificación en su superficie anterior, estos se calcifican y nos dan esa zona blanquecina más anterior, y alta reflectividad, 91% en su reflectividad interna, con lo cual nos ayuda al diagnóstico diferencial. Nevos en la coroides, tenemos siempre que vigilarlos porque puede convertirse en un melanoma de coroides, siempre son en forma plana, de placa, pero que pueden desviar los vasos retinianos y pensar que esto tiene más volumen hacia adelante, por lo cual la ecografía nos permite definir que sí, efectivamente no están planos en la retina, sino protruyen un poco en forma de domo, pero igual no crecen con el tiempo, tienen alta reflectividad y no tienen vascularidad interna. Reflectividad alta de casi un 90% en la cuantitativa tipo 1. El melanoma casi siempre rompe lo que se llama la membrana de Bruch. La membrana de Bruch es una limitante posterior que en cuanto la rompe el melanoma crece como un botón, se acoda en el centro y da la clásica forma de hongo o champiñón, que es casi patognomónico de un melanoma de coroides. Pero siempre hay que vigilar por detrás de ese tumor que no haya lesiones hacia la órbita, porque demuestra que ya hay exteriorización del tumor y entonces el tratamiento ya no es enucleación o resección del tumor, sino exenteración igual. Vean ustedes en una foto de fondo de ojo como la retina está desprendida, pero no se ve color de rosa o transparente, sino pigmentada por detrás. El estudio ecográfico perfectamente nos demuestra cómo se ve la masa tumoral protruyendo hacia el interior del globo ocular, desprendimiento de retina en la periferia e invasión ya de la esclera y salida del tumor hacia la órbita. Clásica la reflectividad interna por abajo de un 50%, siempre es importante detectarlo, igual que la vascularidad demostrada por el parpadeo, el flickering de las espigas. La degeneración macular relativa a la edad. Todo paciente por arriba de 60 años que pueda tener lesión vascular, isquemia, problema genético en el cual la retina deja de tener su aporte sanguíneo adecuado, da cicatrices en la degeneración de tipo seco y en la de tipo húmedo genera membranas neovasculares que tapan toda la mácula, dan tracción, desprendimiento de retina. Y puede simular
un melanoma. Puede simular un tumor en la parte posterior, el cual tenemos que valorar ecográficamente, y si decidimos que esto es una degeneración macular, proceder a tratamientos con antiangiogénicos inyectados dentro del globo ocular pegados a la retina para que esas membranas cierren los vasos, evite el aporte sanguíneo, se retraen y se puede mantener mejor visión a través de los años. Son en forma de placa, más o menos planas, pueden calcificarse y no crecen con el tiempo. Y hacia la órbita es un aspecto distinto del globo ocular. En el globo ocular todo lo que ocupe espacio va a ser blanco, lleno de ecos. En la órbita, como está lleno de grasa muy ecogénica, todo lo que ocupe lugar está al revés, como una zona oscura, sea nervio óptico, sean músculos o cualquier patología. Y puede ser de tipo muy aparente, como esta lesión que da quemosis conjuntival, obstrucciones vasculares, exoftalmo, o puede ser muy tenue y habría que decidir si este es el que está hacia adelante o este está hundido, pero son factores más finos en cual el ultrasonido nos va a apoyar en forma muy grande. ¿Y qué podemos ver? Primero, decidir que si es un exoftalmos verdadero, es decir, el globo ocular si está para afuera porque un tumor lo está empujando o porque hay alguna otra situación como es el pseudoexoftalmos. ¿Y a qué se debe? Un ojo miope. Un ojo miope normalmente de un ojo con unos 23.5 milímetros se desplaza hacia atrás hasta más de 35 milímetros de eje anteroposterior, da un estafiloma posterior, o sea, un adelgazamiento en el sector temporal, y como no cabe en la órbita el ojo, se desplaza hacia afuera, que es el único espacio posible, y simula como si hubiera un tumor empujándolo. Entonces lo primero es hacer un eje anteroposterior, decidir que en lugar de que es un globo ocular normal de estas dimensiones, en lugar de que la pared se encuentre normal aquí, se va hacia atrás, un eje grande, y aparecen los estafilomas porque no cupo dentro de la órbita, y entonces esto nos evita pensar que haya un tumor posterior. Además de medir el eje anteroposterior y decidir que no mide 23 milímetros, sino más de 30, y el culpable es el tamaño del ojo y no un tumor en ese sitio. Los retinólogos ponen cosas dentro de la órbita que son los implantes de silicón para pegar la retina en su lugar, ocupa espacio y nos da una idea de un tumor porque son estos tubos de silicón como un cinturón que aprieta el globo ocular y lo vemos como algo que empuja a la pared ocular hacia adentro y se puede pensar que esto sea un tumor. Hay que conocer la historia clínica del paciente y conocer la imagen de un exoplante de silicón. O los implantes valvulares que ponen los cirujanos de glaucoma. Es una válvula parecida a la de cerebro, la válvula de Pudens, que saca líquido, lo pasa al espacio subconjuntival y lo que se ve es una serie de áreas libres de ecos, como si aquí hubiera un tumor ocupando lugar, simplemente es el cuerpo valvular que ocupa espacio. Pero ya decidiendo que sí puede haber un tumor, podemos ubicarlos debido a la atenuación y la absorción, primordialmente por la imagen del ángulo capa, que es la atenuación y la absorción y nos da diferente ángulo y eso nos va a encajonar en sólidos vasculares, infiltrativos y quísticos. Y dentro de esos unos exámenes que nos permiten, por ejemplo, el hemangioma cavernoso como un tumor vascular que no tiene flujo sanguíneo ya que son áreas ectásicas de sangre, poco compresible y que nos va a dar un exoftalmos inferior primordialmente, muy característico, pliegues en la retina posterior y que lo que vamos a ver a la ecografía es característico. Vamos a ver en el espacio posterior hacia la órbita algo que ocupa espacio dentro de la grasa orbitaria, bien delimitado su borde anterior, igual el posterior con algunos ecos internos por los espacios vasculares de sangre ectásica sin flujo sanguíneo y un ángulo capa característico
de 45 grados. Estos 45 grados no los podemos medir en forma artificial nosotros en la pantalla, o los equipos modernos nos dan el valor en forma directa. Antes, trazando una línea superior de la pantalla y otra que rasara la punta de los ecos, nos daba los 45 grados. Actualmente le pedimos al equipo en forma específica y nos hace la medición. Y si no podemos ver la vascularidad, los ultrasonografistas generales nos han enseñado que podemos usar ecorrealzadores como era el Levovist o sustancias que dan turbulencia dentro de los vasos por las burbujas que se generan dentro de los espacios vasculares y se hacen más aparentes al Doppler la vascularidad interna de estos tumores. Otras lesiones vasculares similares en la órbita es el los hemangiomas capilares, que aquí en niños sí ya la imagen clínica nos orienta mucho, pero la imagen de flujo vascular, de irregularidad en la superficie de los espacios vasculares, tanto en el bidimensional como en el A, tan irregulares, nos permiten descartar o corroborar un hemangioma capilar. Igual el hemangiopericitoma como una lesión vascular hacia la parte posterior de la órbita, con su característica en el tipo A estandarizado, la fístula arteriovenosa, que es la traducción del flujo vascular del seno cavernoso hacia la vena oftálmica superior, con ingurgitación de las venas epiesclerales, que no dejan salir al acuoso de dentro del ojo y aumenta la presión intraocular, dando un glaucoma secundario a presión venosa epiescleral aumentada, lo cual es un signo que nos hace buscar la vena oftálmica y pedir un Doppler de cuello para ver dónde está esa fístula. Bien demostrado por un Doppler. Linfangiomas, espacios vasculares llenos de linfa, tabicaciones que perfectamente las vamos a demostrar al ultrasonido, nos permiten ver las lesiones posteriores de tipo difuso, los espacios llenos de linfa, las tabicaciones características y la irregularidad de los ecos en el tipo A, porque pasamos por esas áreas llenas de líquido. No ecos perfectamente definidos, puntas y valles muy nítidos, sino con diferencia por líquido en su interior. Varices, pues nos echamos mano de la maniobra de Valsalva y podemos ver cómo estas lesiones vasculares, tanto conjuntivales como las que están detrás de la órbita, van a reforzarse por medio de pedirle a esta viejita que puje y parezca la bruja del cuento, cómo se resaltan los espacios vasculares en las venas angulares y de la órbita, y en una zona en la cual podíamos observar esa zona vascular, la maniobra de Valsalva ingurgita los espacios vasculares, aumentan de tamaño y baja la reflectividad. O en aquellos en que ni siquiera se veía el ultrasonido, sino una órbita normal en que no se ve ningún vaso, se provoca la ingurgitación de los vasos con la maniobra de Valsalva y nos demuestra que hay una zona varicosa en ese sitio. Y las malformaciones vasculares en las que el Doppler que ustedes hacen nos permite valorar perfectamente bien los tipos de vascularidad, porque son muy ecogénicos al Doppler. Mucosele es el característico de los espacios de tipo quístico que vienen de los senos aireados, como es el seno frontal y los senos paranasales o etmoidales, y los vemos perfectamente bien como una lesión redondeada, perfectamente bien definida, sin ecos en su interior, compresible, ya que con la sonda comprimimos el globo ocular contra la órbita y vemos si disminuye sus dimensiones, no vascularizada, y al tipo A estandarizado, pues casi nada de reflectividad interna, ya que está vacío y es una mucosidad que no es reflectiva. Diferentes quistes que hay en la órbita, los dermoides, que casi siempre son en la cola de la ceja, no penetran a la órbita, se quedan preceptales,
y diferentes quistes que podemos perfectamente definir con ultrasonido. Características clásicas de los quistes, tanto los hemáticos, de inclusión o epiteliales. Por esfuerzo hay sangrado en el espacio del periósteo, empuja eso hacia adentro, se llena de sangre, por vómito, por tos, por esfuerzos físicos. El microoftalmos con quiste, perfectamente bien definido. Detrás de ese ojo pequeño aparece una zona que parece ocupar volumen, y en la ecografía nos demuestra que detrás del globo ocular hay otra zona que puede depender de él, porque a veces tienen comunicación con el globo ocular, y es una baja de reflectividad importante que nos demuestra que es un área quística perfectamente bien definida. Y esta, que no sé qué le pasó al ginecobstetra que recibió este niño, porque yo creo que si yo estoy en la sala de partos y me toca esto cuando saco al niño, pienso que si lo verían o no con ultrasonido general ginecobstétrico en la última semana de gestación, porque encontrarse con este teratoma con un globo ocular atrófico, se supone que sí se puede demostrar con los de superficie y ver perfectamente que hay una tumoración importante ahí. Sólidos, glioma, meningioma. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todavía vamos bien o...? Vamos bien. La diferencia entre el nervio óptico en un niño normal con un engrosamiento clásico en forma de V y cómo se engruesa el nervio óptico a la salida del globo ocular detrás de la lámina cribosa por el engrosamiento de la masa de cilindroejes clásicos del nervio óptico. Y lo podemos medir y ver qué pasa con las meninges alrededor. Y dentro de los sólidos también hay los carcinomas metastásicos, que característicamente tienen una imagen en B. Aquí está coloreado para verlo mejor, pero siempre esa imagen en B es característico en una lesión orbitaria de un carcinoma, mientras que esta es la órbita normal. Igual hay meningiomas, tanto del ala menor del esfenoides como de las meninges alrededor del nervio óptico. Schwannomas, todo lo que está en la órbita, músculo, hueso, nervios, vasos, músculos, todo nos puede dar una lesión tumoral. Y podemos definirla, por lo menos detectarla, medirla e intentar hacer un diagnóstico diferencial. Y los infiltrativos, de los cuales el característico es el linfoma, que es similar a un pseudotumor. Uno benigno y el otro maligno. Desgraciadamente a la ecografía son muy similares y es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Pero vemos la infiltración hacia la conjuntiva de toda la lesión linfoidea, las infiltraciones, lesión en la córnea, y ocupa espacio a la parte posterior, y cómo hay destrucción de hueso formado por estas lesiones en sacabocado, arqueadas, porque la pared orbitaria se va destruyendo. La miositis, que es la inflamación del músculo, simplemente en la inserción del músculo, a diferencia de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves lo hace en el vientre muscular, que sería aquí atrás, y la miositis en la inserción donde toca la esclera, por lo cual siempre hay que buscar la inserción de los músculos extraoculares para decidir que eso es una inflamación por miositis en el tendón y no un problema tiroideo, como es el Graves normal, en el cual da el exoftalmos por infiltración grasa y por engrosamiento e infiltración de la masa muscular. Hacer un seguimiento después del tratamiento por lesiones en los músculos, tenemos que ir haciendo todo lo que permita medir, valorar la inflamación y decidir si esto es una masa tumoral o simplemente una infiltración por las hormonas tiroideas. Y va la última, y esta es mucho más rápida. Esto es
Es el de mi hija, al cual yo le tenía mucho miedo porque es un Doberman. Tienen cara de malos, pero luego no era tanto. Pero sí, definitivamente da miedo esos tipos de... Más con que se le quede uno viendo, dice uno, ay Dios. Y para terminar esto, lo que sirve el ultrasonido biomicroscópico para valorar las lesiones en el glaucoma. Es importantísimo conocer cómo se desarrolla un glaucoma y por qué la fisiopatología nos la va perfectamente a demostrar el ultrasonido biomicroscópico. Normalmente podemos valorar el ángulo, que es donde está el aparato de filtración, a través del método de Van Herik, que es una luz tangencial, y ver la separación del iris y la córnea. Usar lentes, entre los cuales está el de Keppe o el de Goldman, que nos permite ver directo ese espacio donde se filtra el acuoso y evita la presión intraocular alta. Pero a través del campo próximo en los transductores enfocados a segmento anterior, vamos a valorar qué ocurre con ese ángulo. Si puede estar perfectamente abierto, es decir, este espacio negro permite que el acuoso drene por este sitio, o puede estar entrecerrado o más pegada a la raíz y casi se obstruye e impide la salida del humor acuoso. Como el cristalino en una catarata intumescente bloquea porque se llena de líquido, se va hacia adelante el cristalino y entonces este espacio que es la cámara anterior desaparece y simplemente se opera de catarata el paciente, se le pone un lente intraocular y el espacio se vuelve a abrir y vuelve a ser funcional. Todo esto en forma dinámica permite el ultrasonido. Glaucomas malignos después de cirugía de vítreo los podemos detectar perfectamente bien con ultrasonido biomicroscópico. Glaucoma facolítico, eso quiere decir que el núcleo y las proteínas del cristalino salen de su lugar sin que se rompa la cápsula, inflaman y luxan al núcleo hacia la parte inferior, dando bloqueos y aumentos de presión intraocular. Asolvan el ángulo y descompensan toda la córnea, llevando ese globo ocular a la ceguera. Igualmente, glaucomas congénitos, los niños nacen con una membrana que es la membrana de Barkan, la cual debe de desaparecer antes del nacimiento, y en lugar de que ésta desaparezca, se queda tapizando el ángulo como una barrera, la cual hay que romper quirúrgicamente para abrir un paso nuevo y que se controle esa presión. Podemos detectarla con ultrasonido en la raíz del iris, esa membrana perfectamente definida y ya abierta por una goniotomía, que es el acto quirúrgico para abrir una brecha. Implantes valvulares, como ya vieron cómo ocupa la órbita, pero que vamos siguiendo ese tubo que ya debe de entrar a la cámara anterior, pasa por la esclera y penetra la cámara anterior entre el iris y la córnea, y tenemos que valorarlo por ultrasonido para ver que esa punta no toque la córnea ni toque el cristalino hacia atrás, porque lo opaca y provocamos catarata con ello. Movimiento, el tiempo real es importante en estos glaucomas de síndrome pigmentario, ya que la configuración del iris es posterior, es una concavidad rosa contra el epitelio pigmentado, y simplemente ponerle luz hace que la miosis y la midriasis que se provoca hace que talle el epitelio pigmentado sobre el cristalino, se suelta el pigmento, tapa el ángulo y viene un glaucoma secundario. El VM en estos casos es básico. El iris bombé son fenómenos inflamatorios en los pacientes con uveitis, y como los americanos les ponen nombre a todos los síndromes, y el síndrome en huevo frito y en ojo de buey y todo lo que sea, dijimos, mira, pues este se parece como dos ojos, una boca, y pudiera ser el síndrome de la tortuga ninja cada vez que encontramos una imagen característica de este tipo. Iris en meseta son ángulos en que por algo se pueden tapar, que es la baja de luz. Cuando hay baja de luz en el ambiente, el iris se dilata y si está muy estrecho se puede bloquear y dar glaucomas secundarios. Eso tenemos que hacer un estudio dinámico para ver
cómo en ese momento la dilatación pupilar puede ser peligrosa. Igual en los traumas en los cuales hay ruptura de la raíz del iris con sangrado, hay iridodiálisis, hay lesiones importantes siempre en un paciente con trauma, que podemos detectarlo aunque la sangre no nos deje ver oftalmoscópicamente. Fenómenos de trabeculectomía en los cuales sale el acuoso a través de una cirugía filtrante, la podemos valorar perfectamente bien con ultrasonido, igual que las suturas del cuerpo ciliar cuando hay hipotonías marcadas en los posoperatorios. Se hace una transficción, un punto, llevamos el cuerpo ciliar hacia arriba, lo adherimos al lugar en el que estaba y se soluciona la hipotensión. Movimientos del sinequias, aquí el iris normal y aquí pegados, sinequiado a la parte del lente intraocular, hace que se pegue a la córnea y vengan en forma secundaria lesiones por hipertensión. Lentes intraoculares a una distancia mayor de lo que debe de ser el lente que debería estar pegado acá arriba, seguramente se puede ir hacia atrás, luxarse y tener que entrar a una cirugía de vitrectomía y recuperar al lente intraocular. Tumores, hay que valorar si no sobrepasan el borde de la esclera o los de iris con ese sangrado que da movimientos rotatorios y lesiona el endotelio corneal. El tiempo real para nosotros es básico. Y vayamos a otros tumores como aquí empuja ese tumor de cuerpo ciliar la raíz del iris y en lugar de que esté normal lo adosa a la córnea, tapa el aparato de filtración y vienen glaucomas secundarios. Lesiones corneales igual y vamos a ver si llegamos ya a la última diapositiva, que es ese síndrome de como aquí se ve el ángulo cerrado, se le pone luz al paciente, se provoca miosis, entonces el espacio se abre. Eso quiere decir que si hacemos una trabeculoplastía con láser, dándole tiros a esta, que ya se quedó sin batería, ahí va, en esta parte más anterior que se desplaza hacia adelante, la destruimos con láser, se aplana y siempre va a haber un espacio por el cual drene el acuoso. Son casos en los cuales clínicamente se puede sospechar, pero que el momento de la ecografía cinética no lo demuestra en forma perfecta, entonces decidimos la cirugía de trabeculoplastía para evitar que venga un glaucoma agudo con deterioro de la visión y pérdida de la visión probablemente del paciente. Esta es la última, les agradezco su asistencia a los que sobrevivieron los 3 días y sobre todo la mañana de hoy, la tarde y a todos y allá atrás por ayudarme con los videos, muchas gracias.